que genera la tasa de rechazo alta en Leonel es que él, de manera firme y consciente, decidió convertirse en el líder del conservadurismo. Asumir el rol de oposición trae consigo el rechazo de los PRMistas. La sociedad dominicana arrastra una crisis de democracia. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Y hoy es viernes y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, muy solicitado en estos días. Bienvenido. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, Usted vio la mención que le hizo el profesor Cándido Mercedes. Como dice el hombre de los viernes. Nos hemos estado mencionando uno al otro. Eso está bien. Yo te compartía ahorita algo de esta sociedad que los académicos y los intelectuales de la República Dominicana gustan citar a los extranjeros, pero muy poco a los propios dominicanos. No dan crédito a su propia gente. Sí, a lo más que llegan es hablar de Pedro Francisco Bonó, de Juan Bosch. Que eso no están aquí ya. Sí. ¿Qué expresará eso realmente de nuestra sociedad? No quiero especular. Tema para otra clase. ¿Sabe usted, caballero, que yo siempre veo los programas para ver los errores y siempre uno encuentra algunas inconsistencias o errores. Errores en una fecha, un número. Sí, pero también olvido. El programa pasado empezamos preguntando por qué Leonel Fernández arrastra una tasa de rechazo tan alta. Y quedamos de explicarlo y no lo explicamos. No se desarrolló completo. No lo desarrollamos. Pues vamos a empezar por ahí. Perfecto. Hoy es la tercera y última parte del análisis de la encuesta Gallup. Yo tengo tres hipótesis de la razón por la cual entiendo por qué Leonel Fernández arrastra durante más de una década ya una alta tasa de rechazo como político. Mi primera hipótesis es, creo que cuando Leonel asciende al poder, se generó una enorme expectativa. Estamos hablando de la primera ocasión, en el año 1996. Una enorme expectativa en la sociedad. Y su discurso y sus planteamientos era como la entrada a una nueva época en la sociedad dominicana. Bueno, entonces un hombre joven, se suponía que iba a superar... Pero un discurso modernista. Que iba a superar los liderazgos tradicionales, a Bosch, a Balaguer, a Peña Gómez, que venía con cosas nuevas. Y sucedió como la canción Todo se derrumbó. Es decir, esa vocación de transformación y cambio, pero no solo de Leonel, sino del PLD como partido, que asciende al poder por primera vez. Entonces se genera lo que se llama en sociología política una crisis de expectativa con Leonel Fernández, que es parte de la crisis de las democracias. Esas expectativas fueron creando un descontento. Incluso yo creo, ahí hay un dato en la encuesta Gallup que habla de que un 65% de la población no está interesada en la política. Los gobiernos fallidos generan este descontento en la política normalmente. Y nosotros venimos arrastrando gobiernos fallidos del 1978 con el PRD. El PRD fue la primera intención fallida en términos de cambio en la sociedad dominicana y luego el PLD. Entonces Leonel Fernández encarna esa frustración, es decir, parte de la frustración se expresa en él. Entonces hay una parte de la sociedad que apostó a Leonel Fernández, especialmente corrientes progresistas, democráticas, que se sintieron
decepcionado. Y ahí ese voto es el que dice yo jamás vuelvo a votar. Antes de que por tú Leonel. sigas, Ese es un primer elemento. Antes de que tú sigas, para que no quede el malentendido en el aire, cuando tú dices después del PRD para acá, 78, no es que tú estás validando a Balaguer, sino que no había expectativa de transformación con Balaguer. Exacto, no, es que se entiende que el PLD y el PRD eran la negación del balaguerismo. Para que alguien no diga que tú estás está validando a Balaguer. Bueno, el que dice eso no me conoce, entonces. No, pero tú sabes cómo es. O interpreta eso porque quiere. Exactamente. O no conoce la historia dominicana. Porque el PLD y el PRD eran la negación política del balaguerismo. Para superar a Balaguer, que no era bueno. Y vinieron a hacer a la consolidación del balaguerismo en el ejercicio del poder. Sobre todo en términos de cultura política, esencialmente. Entonces, volviendo al tema de Leonel, yo creo que es un segundo elemento que genera la tasa de rechazo alta en Leonel, es que él, de manera firme y consciente, decidió convertirse en el líder del conservadurismo, hacer fila con el conservadurismo, con sectores conservadores. Entonces ese discurso progresista, que en principio parecía, se convirtió en un discurso conservador. Hubo una metamorfosis política, que algunos dicen que no hubo tal metamorfosis, que eso... Que siempre fue así. Siempre fue así, que lo que hubo fue una transparentización de lo que realmente era. Entonces eso también, a lo que es el ala progresista de la sociedad, genera un rechazo. Y más recientemente, que es la tercera hipótesis, yo creo que al Leonel convertirse en el principal líder opositor del gobierno, incluso hasta marcha van a hacer primero, sí. Lo cual no es malo. No, eso no es malo. Es un ejercicio político. Ojalá haya muchas marchas en el país reclamando derechos, eso es bueno para la democracia. Entonces, asumir el rol de oposición trae consigo el rechazo de los PRMistas. Por eso tú ves que en la encuesta Galo, en una segunda vuelta, en un escenario probable, construido en la encuesta, entre una segunda vuelta entre Leonel y Abel Martínez, ganaría según ese escenario. Y lo que te está diciendo es que el PRMismo prefiere a Abel y no al leonelismo. Y otras fuerzas también, porque no todos eran PRMistas. Y otras fuerzas, podríamos decir. Entonces yo creo que esos son tres factores que expresan por qué Leonel arrastra esa tasa de rechazo. Pero la más relevante para mí es las esperanzas frustradas de una gran franja de la población que dejó de creer y no ve la autenticidad en lo que dice ni en lo que hace. Y eso genera rechazo cuando la gente interpreta falta de autenticidad política. Balaguer fue uno de los políticos más auténticos. No, porque él nunca dijo lo que no era. Balaguer defendía, en los gobiernos de Balaguer había corrupción y él defendía la corrupción. Decía que eso eran delicadezas normales. Balaguer creía en la reelección. Y todo el tiempo. La defendía y se reelegía. No creía en las leyes ni en la Constitución y la violaba. Y lo decía. Eso es pedazo de papel. Es decir, eso es coherencia entre el discurso político conservador y el hacer. Pero cuando hay los líderes se van desgastando, cuando su discurso va perdiendo fuerza, porque no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y llega el momento, como le dijo Jesús a sus discípulos, crean en lo que ellos dicen, pero no en lo que ellos hacen. Refiriéndose a los fariseos y los maestros de la ley. Es decir, el fariseísmo llega un momento que genera rechazo. Bien, vamos a una primera pausa. Continuamos con el hombre de los viernes, Bernardo Matías.
En el programa pasado hablábamos del tema de la economía y la insatisfacción con el carácter poco redistributivo de la economía en la República Dominicana y de la sociedad. Yo creo que ese es un mentiz al discurso economicista que entiende, y creo que sigue teniendo vigencia, que entiende que el desarrollo económico por sí mismo genera bienestar. El crecimiento. Sí, el crecimiento económico por sí mismo genera bienestar. No, el crecimiento económico genera bienestar en la medida que hay una vocación explícita del Estado y del aparato gubernamental de generar bienestar a través de políticas sociales la teoría y de inversiones sociales. La teoría de la copa rebosada. Ajá, pero... sí, que es la visión... neoliberal. Yo no diría neo, porque del derroche. Es más viejo que cuando se hablaba de liberales, no el neo, que el neo yo como que eso... No, lo de neo es porque es una renovación. Sí, pero bueno, la idea es que ellos dicen que siempre hay que apostar al crecimiento, es de la escuela de los austríacos, como bien que se llama. Y entonces, porque cuando las élites incluso ganan mucho, siempre hay un derrame a los otros. Y que como quiere bueno, porque entonces si ganan mucho, crean más empleo, expanden las empresas. Esa es la visión. Y los gobiernos, como los gobiernos dominicanos, creen mucho en eso. De hecho, yo vi en estos días... Toda Latinoamérica. Sí, yo vi en estos días a alguien que criticaba a un alcalde, diciendo que en 3 años no ha construido nada. Digo, pero la gente tiene metido aquí en la cabeza que solo hay que hacer construcciones. Hay muchas cosas que pueden hacer que no son construcciones. Por supuesto. Y que son importantes. O sea, porque no todo es construir, sí. Pero eso se ha quedado en el imaginario y la gente entiende que hace gran gobierno que construye muchas cosas grandes. Sí, los éxitos de un buen sistema educativo no están esencialmente en la y los servicios y los derechos humanos, sí. Eso es parte también. Vamos a ver algunos puntos que expresan una crisis histórica, no solo coyuntural, de la sociedad dominicana, una crisis que arrastramos. La sociedad dominicana arrastra una crisis de democracia y se refleja en esta encuesta. Lamentablemente, parte de esa crisis de nuestra sociedad es que hay una crisis de construcción de pensamiento. Aquí cada vez más se piensa menos y nos atrapa más el día a día. La generación de debates. Esto es una encuesta que deberíamos estar debatiéndola a fondo, discutiéndola a fondo y generando propuestas y políticas y crear escenarios de discusión amplia. Refleja que hay una crisis de democracia histórica. Por ejemplo, la falta de encanto que genera la política en la República Dominicana. Un 65% dice estar poco o nada interesado por la política. La política es el instrumento fundamental de transformación y cambio de una sociedad, porque ella está vinculada con el poder y el poder es el que te organiza o te desorganiza una sociedad. ¿En la antipolítica un peligro? Altísimo cuando tú combinas antipolítica con insatisfacción con la economía, con la insatisfacción con un crecimiento económico no redistributivo y falta de contento. Los partidos te canalizan esa insatisfacción y te lo convierten en propuestas, pero los partidos no hacen eso, ni siquiera la izquierda dominicana. Eso genera, 1, altos movimientos migratorios, el interés por irse del país. 2, incremento de la violencia y la inseguridad. 3, incremento de la búsqueda religiosa escapista, no transformadora, no de camino, escapista, la religión como una forma de escapar, de huir o de canalizar sueños e ilusiones que no hay, y eso genera muchas veces un tipo de religión separado de la sociedad, distanciado de la sociedad. Y 4,
puede ser el riesgo de una crisis de gobernabilidad en la sociedad. Y cuando tú tienes crisis de gobernabilidad, eso impacta la economía, impacta la inversión, impacta todo dentro de una sociedad. Y si tú le sumas un ingrediente más. Agrégueselo usted. El ingrediente que está en la encuesta, que eso lo hablaba también Cándido Mercedes, y que tú te habías referido en una de las viernes pasados, el hecho de que hay un porcentaje importante, y eso como que está ahí el dato y no se le ha puesto mucho caso, que dice que le da lo mismo que sea un gobierno democrático o que no sea democrático. Ese es otro elemento, lo que pasa es que yo lo tengo bueno, como un punto especial. Aunque aquí yo no avisoro la emergencia de gobiernos autoritarios en el sentido del autoritarismo clásico, porque aquí hay un autoritarismo político estructural que se refleja en el presidencialismo esencialmente. No, y que las instituciones todavía están muy atadas al pasado. Mira esto, Gustavo, y amigos y amigas televidentes. Hay un 54% que dice que no está satisfecho con la democracia. Cuando tú ves que hay un tema de insatisfacción con la política, insatisfacción con la economía, insatisfacción con la democracia, eso te habla de una sociedad en crisis. Pero como que no le dice nada a nadie estos datos. Es que yo creo que las élites se han acostumbrado a confiar que todo es posible con el poder, y lo mismo los partidos. O que todo funciona como un piloto automático, que eso no es... Porque lo que decía Cándido era que esos datos debieron llamar a que las élites tuvieran... Él habla de un pacto social, y discutir esas cosas. Pero no, Cándido habla de las élites, yo no sé por qué él no habla de los sectores progresistas también, que aquí hay todo un nicho de oportunidades de construcción de un proyecto progresista en la sociedad dominicana. Bueno, los progresistas no creen en eso, porque ellos quieren que la crisis se profundice para ellos tener oportunidad. No, y que los progresistas son parte de la crisis de pensamiento de la sociedad dominicana. Y tú ves algunas organizaciones progresistas que tratan de construir nuevos pensamientos, pero es montado en un pensamiento europeizante, desconectado de los problemas reales de la sociedad dominicana, que son estos que estamos viendo, y agarran otros discursos que parece un discurso europeo, dándole prioridad a esos temas que son relevantes, importantes, para una sociedad como la sociedad europea, que han resuelto la mayoría de estos problemas sociales, de inclusión, en términos de salud, de educación, de transporte, de empleo, protección social. Incluso ya están luchando por el tema de la protección social en Europa, Francia, España, con el tema de las pensiones y la crisis. ¿Con cuál de estas frases está usted más de acuerdo? Que es de lo que hablaba Cándido Mercedes. Tú ves sumando esa crisis de democracia y crisis del sistema político y falta de confianza. Dice, un 48% dice que en su caso no le importa el tipo de gobierno, que sea democrático o no. ¿Qué es lo que está de fondo? Hablábamos de eso fuera de cámara, tú y yo, que la gente está dispuesta a sacrificar parte de la libertad por el bienestar. O la seguridad. Y la seguridad, pero por el bienestar. Y la seguridad es parte de ese bienestar. Lo que pasa en El Salvador es que básicamente mucha gente entendió que había que resolver un tema de seguridad y por eso Bukele tiene una popularidad tan alta, que uno no comparte su método, pero hasta ahora se ha ganado el apoyo de ese pueblo. Es que tú tienes que verlo por los resultados también. Pero aquí lo que te está diciendo es, yo prefiero bienestar sin democracia. Es lo que está diciendo la gente, ¿eh? Prefiero bienestar sin democracia, cosa que es peligrosa también, porque la apuesta debe ser bienestar con democracia, o democracia y bienestar. Aunque el bienestar es parte esencial de la misma democracia. Un país que genera exclusiones sociales, económicas, no es democrático. No. Realmente. Aunque tenga libertades políticas, libertades de expresión, de reunión. Esa es la parte política de la democracia, pero la parte social y económica es otro brazo. Bien, vamos a la pausa y volvemos.
vez no debería ser un dilema elegir entre democracia y bienestar, ¿verdad? Recordemos al doctor José Francisco Peña Gómez que decía que aquí se habían logrado ciertas libertades a nivel político y que hacía falta la democracia económica. Que esa era la que hacía falta. La democracia económica. Y sigue siendo realmente. Sigue faltando. Pero hay algunos temas que salen aquí que en esta encuesta que también tienen que ver con la parte de la democracia política. El 45% entiende que las elecciones en la República Dominicana han sido fraudulentas y un 38% dice que no han sido fraudulentas. La buena noticia es que hay una confianza en la actual Junta Central Electoral y hay la mayoría espera que eso cambie o mejore. Mira este dato, voy a pasar a la parte de nuevo que tiene que ver con la democracia económica. 64% califica de mala o muy mala la reacción del gobierno para controlar el alza de los precios en nuestro país. Es un tema muy difícil, muy difícil. El gobierno ha construido un discurso tratando de explicar el porqué del alza. Lo que sucede es que el ser humano, su motivación primaria es la búsqueda de la subsistencia. Vivir. Sí. Y cuando eso se ve afectado, a ti te importa el discurso que te digan, que fue lo que le pasó a Moisés, cuando el pueblo de Israel salió y no había pan. Dice, no, volvamos para Egipto, porque allí por lo menos había comida. Éramos esclavos, pero comíamos. Éramos esclavos, volvemos al tema de bienestar y libertad. Y Moisés, su liderazgo entró en crisis, cuando hubo crisis de bienestar, de alimentación. Entonces, cuando tú vas a un supermercado y tú dices, oye, pero esta es la misma compra que yo hacía con 4,000 pesos y ahora me está haciendo 8,000 y 9,000 pesos, pero yo tengo los mismos ingresos de antes, entonces me rinden menos los chelitos. A esa persona tú le hablas de commodity, de la guerra de Ucrania. No, la gente quiere solución. Habla del COVID, dice, no, mi problema es su realidad. Que no me rinde mi salario. Es lo que llamaban antes, ¿cómo decían? La realidad objetiva o material. Que decían. El mundo cotidiano. Eso que vive la gente. La explicación. Es el que le da. La explicación es para académicos. Ahora la realidad de la gente es otra. El mundo cotidiano es el que le da lo imaginario a la Yo gente. vi en estos días al presidente de Cuba, Díaz-Canel, dando explicación del porqué de muchísimos problemas. Y quizás tenga históricamente razón el embargo, pero la gente está harta de que le den una excusa, quieren solución. Entonces eso le pasa a los gobiernos cuando están en medio de una situación que no pueden resolver, que por más explicación, la gente lo que quiere es solución. Pero te voy a hablar de dominicanidad y canasta básica y lo que es crisis alimentaria desde lo que es la cultura dominicana. ¿Cuáles son los principales productos que la gente dice que huevos? Eso es pura dominicanidad. Arroz, plátano, pollo, habichuela. Ahí te está saliendo la bandera dominicana, el arroz, la habichuela, los plátanos, el aceite, la carne de pollo, la carne de cerdo, las verduras, los víveres, la harina de maíz. Esa es la cotidianidad. Eso la gente tiene que tenerlo seguro y a precio más o menos asequible. Entonces eso tiene un impacto en el imaginario y en la satisfacción de la población. Entonces, como algunos colegas que han escrito que esto es, yo estoy hablando de una encuesta, no estoy hablando de lo que yo creo y pienso en términos de suposición, es lo que está reflejándose en términos... No, eso es así, hay una gran cantidad, un porcentaje alto de la población que ese es un tema que le preocupa y le afecta. Y el último punto, que el gobierno ha hecho una gran apuesta a él, la lucha contra la corrupción. ¿Piensa usted que que este gobierno hay corrupción? Un 77% dice que sí,
pero valora como positivo la lucha contra la corrupción. Pero esto te está reflejando, y la ministra Miriam Germán, o la procuradora está altamente muy valorada, posicionada. Pero eso lo que te está diciendo a ti es la corrupción como cultura dentro del Estado y la sociedad dominicana, estructural, que no basta con designar buenas personas, sino que hay que hacer los cambios estructurales que disminuyan la corrupción. Eso es lo que está diciendo esta encuesta, que los cambios estructurales... Sí, yo valoro que tú lo estés enfrentando, pero está claro que no es que sea fin. Todavía... es un proceso. Y cuando tú entras a ver si ha habido igual o menos corrupción, cuando tú sumas igual y más, es superior el porcentaje, lo andaba buscando acá, es superior el porcentaje a la cantidad de personas que dice que hay menos. Bien. Entonces, el tema de la corrupción sigue siendo un tema pendiente dentro de la agenda política y dentro de la agenda de la sociedad dominicana, porque no basta con poner personas bien intencionadas. Las instituciones no pueden estar fundamentadas en los seres humanos, en las personas. Tú necesitas líderes coherentes para conducirla, pero sobre eso tú tienes que blindar las instituciones y por tanto blindarla de la corrupción, que siempre será una obvio lucha. Que será un tema que seguirá pesando en la decisión que la gente tome a la hora de votar, aunque no se quería ver así, pero en verdad va a pesar, para bien o para mal o como quien sea. Yo creo que va a pesar a favor de Abinader. De Abinader. Sí. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Yo creo que han sido 3 secciones de análisis interesantes. A ustedes también gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.